Ahora nos toca hablar de Aristóteles, uno de los grandes del pensamiento de todos los tiempos. Esto es algo sabido, pero quizás se escape del alcance de esa expresión cuando se refiere a su obra. Porque con Aristóteles abandonamos al poeta, al literato, al fino artista que era Platón. Recuerden, por ejemplo, que yo mencioné que el banquete es como una obra de arte, ¿no? Y en Platón se produce un viraje muy importante del género, se pasa del diálogo al tratado. Y nos vamos a encontrar con un estilo más seco, más severo. Hay un alejamiento definitivo del mito y de todos los recursos poéticos. En cambio, su obra se destaca por la amplitud y vastedad, pues porque penetra en todas las esferas del saber, en un movimiento de desarrollo y también de recolección. El afán de Aristóteles es esencialmente clasificatorio, o sea, es un afán de totalidad, pero no todavía el modo hegeliano, que consiste en una derivación por necesidad del concepto, una cosa se va encadenando con la otra, sino en Aristóteles lo que encontramos es la composición de un sistema estático construido por justaposición de partes que se toman directamente de la experiencia y colocadas, como dice Hegel, también las unas al lado de las otras. Así va construyendo un tablero de toda la ciencia filosófica. Él lo abarca todo, desde la astronomía a la política, desde la metafísica a la ética, pasando por la filosofía de la naturaleza, la estética, la psicología. Lo que hace Aristóteles es recoger las semillas de todos los saberes de la época para desarrollarlos y reunirnos en un sistema completo, para conformar luego con ellos todo lo que va a ser la filosofía a partir de él y actualmente el germen de la ciencia y la filosofía. Acorde con la amplitud de esta tarea, su influencia va a ser extensa en el espacio y durable en el tiempo, porque atraviesa todas las civilizaciones, todos los credos, es asimilado por la cristiandad, por el islam, y ha contribuido a cumplir el gran ideal de su discípulo Alejandro Magno, que era la fusión de Oriente y Occidente. Quizá como una especie de ironía de la historia podríamos decir que lo que no logra sino efímeramente el discípulo en el campo de lo territorial, lo logra en forma permanente el maestro en el ámbito del espíritu. Aristóteles nace en el 384 a.C., unos 40 años después que Platón en esta gira, una colonia griega de Tracia. Su padre, Nicómaco, era médico de cámara de Amintas, padre de Filipo de Macedonia, por lo cual Aristóteles tuvo la oportunidad de pasar su primera infancia en el ambiente de la corte. Sin embargo, la temprana muerte del padre, para mal o para bien, lo va a liberar de esa agitada vida cortesana y retorna a los ritmos apacibles de la ciudad natal. A los 17 años entra a la escuela de Platón, donde se queda hasta los 20 años, porque cuando muere Sócrates y Platón abandona Atenas, Aristóteles va a hacer lo propio, y aunque sin embargo por motivos diferentes, porque Platón había dejado a cargo de la academia a un pariente suyo que Aristóteles no consideraba apto para ese cargo y se sintió de alguna manera postergado. Sin embargo, las relaciones entre los dos, si bien había una cierta tensión, nunca fueron hostiles. Diógenes Laercio da algunos detalles. Parece que en las
largas ausencias del maestro, el discípulo se enseñoreaba, lo que motivó estas palabras de Platón que Diógenes reproduce. Es como un potrillo que cosea contra su madre. Aristóteles, por su parte, parece haber siempre conservado mucho respeto por el maestro, a pesar de algunas diferencias. Esto se ve, por ejemplo, en ese conocido fragmento cuando, disponiéndose a refutar la teoría de las ideas, se disculpa en razón de la amistad que lo vincula al maestro. Pero concluye, sin embargo, que el respeto a la verdad se impone sobre la amistad. Más tarde, Aristóteles es llamado a la corte de Filipo de Macedonia, en parte porque quedaba la buena memoria de su padre Nicómaco, pero sobre todo porque Filipo veía en el ya reconocido filósofo el preceptor ideal para su hijo Alejandro. Ya en el momento del nacimiento de Alejandro le había mandado una carta que Diógenes reproduce y dice: has de saber que he tenido un hijo y doy gracias a los dioses, no tanto porque me lo hayan dado como porque lo hayan hecho nacer en esta época en que tú vives. Pues confío en que tus cuidados y tu sabiduría harán que sea digno de mí y de su futuro reino. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos mencionado, a propósito de los contactos de Platón con las sucesivas cortes de Siracusa, cómo por entonces a los reyes les gustaba rodearse de filósofos y artistas. No es entonces de extrañar que ocurriera lo mismo con Filipo. Afortunadamente Aristóteles va a encontrar en Alejandro, que tenía por entonces 14 años, un discípulo más maleable que el que Platón encontró en Dionisio. Pese al breve periodo que duró esa enseñanza, que no fue más que 2 años, la influencia de amistad perduró por varios más. Porque Alejandro, durante los años desde sus expediciones de conquista, mantuvo una permanente comunicación epistolar con el maestro, y para contribuir a sus investigaciones se ocupó de que se enviaran ejemplares de todos los animales y plantas exóticas que iba encontrando en sus avances por Asia. Mientras tanto, Aristóteles aprovechaba complacido esa oportunidad de acopiar información para la redacción de lo que va a ser su historia natural. Pero aquí hay que señalar algo muy importante. La educación que Aristóteles quería dar a su joven discípulo apuntaba a dimensionar espiritualmente el proyecto que Filipo ya había concebido. No se trataba solo de conquista y dominio territorial, sino de la expansión de la cultura griega por las tierras de Asia, o sea, lo que se dio en llamar el helenismo. O sea, la hegemonía y dominio cultural de Grecia sobre todo, Oriente y Occidente. Esa fue o tenía que ser la obra política militar de Alejandro, inspirado y guiado por Aristóteles, en tanto elemento mediador de ese importante legado. Sin embargo, la influencia del maestro no fue tan sólida como se hubiera deseado, y esto se hizo manifiesto cuando Alejandro, avanzando sobre Oriente, comenzó a complacerse con los lujos de la corte persa y adoptó costumbres, hábitos y hasta llegó a nombrar en puestos claves a los mismos orientales. Estos virajes del discípulo no fueron nunca aprobados por Aristóteles, porque, dado su fuerte espíritu nacional, veía como abismal la distancia entre griegos y bárbaros. Entendía que unos estaban destinados a mandar y los otros a obedecer, y recibir pasivamente la savia de una cultura superior.
Los consejos de Aristóteles fueron desoídos y entonces comenzó a haber un enfriamiento de las relaciones. Y después de la coronación de Alejandro en el 335, Aristóteles regresa a Atenas y en un terreno ubicado al este de la ciudad funda su propia escuela, el Liceo. El lugar constaba de un santuario consagrado a Apolo Liceos y de paseos o perípatos arbolados y adornados con fuentes y columnas. Algunos dicen que por la existencia de esos paseos su escuela se llamó peripatética y otros dicen que así se llamó por la costumbre de maestros y discípulos de enseñar caminando por esos senderos. Muy pronto el Liceo de Aristóteles comenzó a competir con la Academia de Platón, donde ya se había instalado una división entre los ortodoxos, que eran los que aceptaban la doctrina platónica como un dogma, y los heréticos que la rechazaban porque entendían que traicionaba el verdadero pensamiento socrático. El Liceo, en cambio, iba cada vez aumentando su prestigio por una serie de circunstancias. Por una parte, la figura de su jefe, Aristóteles, también de otros maestros que tenían prestigio, como Teofrasto, que luego va a ser el sucesor de Aristóteles, y sobre todo por el apoyo macedónico asegurado por la estrecha amistad de Aristóteles con Antípater, que era el que había quedado a cargo del gobierno de Macedonia y también de la supervisión de Grecia, cuando comenzaron las expediciones de conquista. Pasaron 13 años, durante los cuales la escuela de Aristóteles desarrolló una intensa actividad filosófica y científica. Pero a la muerte de Alejandro, en el 323, llega la catástrofe. El partido antimacedónico, durante años silenciado, eleva su voz. Todos los odios y envidias que se habían generado por esa relación de admiración y simpatía entre maestro y discípulo se hicieron manifiesto. Aunque Aristóteles nunca se había pronunciado políticamente a favor de las conquistas de Alejandro, ni había siquiera apreciado el alcance revolucionario del proyecto, y ni tampoco, tal como vemos en su obra política, había concebido la idea de implantar en Grecia un régimen monárquico. Nada de ello impidió que fuera visto como partidario y promotor de las políticas de Alejandro y se lo acusara de colaboracionista. Esta situación se agravó debido a sus relaciones de simpatía o parentesco con algunos miembros del régimen. Por ejemplo, con Antípater, a quien lo unió una larga amistad, o con Nicanor, que era hijo de su tutor y que él había adoptado y ocupaba un cargo importante en el ejército. A través de Nicanor, que concentraba todos los residuos por haber sido vocero de una medida muy antipopular entre los atenienses, esto es el permiso de regresar a todos los exiliados, los dardos llegan a Aristóteles. Según el canon que ya se había hecho costumbre, recordemos el caso de Sócrates, se lo acusó de impiedad. Para salvar su vida y según sus propias palabras impedir que Atenas cometiese un segundo crimen contra la filosofía, Aristóteles abandona la ciudad y se retira a Calcis, donde muere un año después. Con respecto al legado intelectual y la misma escuela del Liceo, ya en vida Aristóteles había entregado todo a Teofrasto, a quien había elegido su sucesor. El legado incluía la biblioteca, que era la más copiosa y la primera en su época,
fue famosa, formada gracias a la colaboración y aportes de Alejandro, más tarde trasladada a Alejandría y finalmente incendiada cuando se produjo la conquista de la ciudad por Julio César. En cuanto a los propios manuscritos, que también los dejó en manos de Teofrasto, van a sufrir una serie de peripecias, por lo cual van a llegar a la posteridad muy alterados. A la muerte de Teofrasto caen en manos de sus herederos, quienes por temor a ser desposeídos de su herencia, los abandonan en un sótano y allí quedan expuestos al deterioro durante 130 años. Luego pasan por varias manos que tratan de restaurarlos, pero no tienen los conocimientos adecuados. Esto ocurre también con los romanos, que no tenían conciencia de su valor. Sin embargo, pese a todas estas alteraciones, lo que hasta nosotros ha llegado nos permite un conocimiento bastante fiel del filósofo. Finalmente, Andrónico de Rodas, el 11º sucesor de Aristóteles como director del Liceo, se va a ocupar de la obra en una edición que va a estar a la base de todas las que vendrán. Él es precisamente responsable del ordenamiento de los títulos y el inventor de ese término metafísica que desde entonces a nuestros días va a designar un área de la filosofía. La palabra va a surgir precisamente del ordenamiento de los textos, porque los textos de metafísica son los que deben estar después de aquellos que tratan de física.